Hola señores, Davis Diedrich, consultor agronómico, y hoy vamos a hablar sobre posicionamiento de herbicidas hormonales en el cultivo de trigo. Es una duda muy recurrente entre los productores el mejor momento de posicionar estas herramientas, dado el riesgo de fitotoxicidad que ofrecen en función principalmente de su mecanismo de acción, pues son herbicidas mimetizadores de auxina, que es una hormona natural de los vegetales, y por ende estos herbicidas actúan en los puntos de crecimiento de las plantas. Entonces hay algunos aspectos que debemos llevar en consideración para mejor posicionarlos. El primero de ellos es hacer un levantamiento florístico del área para determinar cuál es el foco de control, o sea, cuáles son las malezas que son el foco de control. Es importante eso, dado que estos herbicidas nosotros tenemos diferencia de control según la especie que predomina en el área. Nosotros utilizamos en nuestra realidad principalmente tres clases de herbicidas hormonales. Son ellos los fenóxidos, que está el 2,4-D, los derivados del ácido benzoico como el dicamba y los derivados del ácido picolínico, que tenemos picloram, triclopir, fluroxipir, aminopiralide, clopiralide. Hay una gran cantidad de herbicidas para las más diferentes situaciones. Pero en la situación de cultivos de invierno, ¿sí? De cereales de invierno, nosotros tenemos tres principales herbicidas que utilizamos acá en Paraguay: el 2,4-D, el dicamba y el fluroxipir. Les doy un ejemplo práctico. Si tenemos un área donde predominantemente tenemos una infestación de crucíferas, como el nabo, y utilizamos un dicamba, un fluroxipir, nosotros tendremos bajísimos niveles de control o nulo. ¿Por qué? Porque esa clase de plantas es tolerante o resistente a esos dos herbicidas, ¿ok? En esa situación es mejor posicionar entonces un 2,4-D. O si lanzamos mano de utilizar un dicamba, un fluroxipir en función de otras malezas, siempre hay que hacer una mezcla con un inhibidor de ALS como un metsulfurón o incluso con el propio 2,4-D, pero equilibrando las dosis. Entonces ya tenemos el primer punto, que es el levantamiento florístico. El segundo aspecto importante es tener conciencia del periodo crítico de interferencia de las malezas en el cultivo. Y eso también se da en función del tipo de maleza predominante y la cantidad o el flujo de malezas que están emergiendo. En trigo el periodo crítico está comprendido más o menos entre 15, 20, máximo 25 días de haber emergido el cultivo. Y también eso se da en función del ciclo de cada variedad utilizada. Entonces es importante tener conciencia de ese periodo crítico para evitar mermas, evitar la competencia de las malezas con el cultivo y merma del potencial de producción. Ahora, vamos al aspecto más práctico de esta situación. Ya tenemos levantamiento florístico, tenemos conciencia del periodo crítico. Entonces llegamos al punto de qué herbicida utilizar y en qué momento utilizar. De los tres principales herbicidas recomendados en cereales de invierno, que son el 2,4-D, el dicamba y el fluroxipir, en el caso del 2,4-D y el dicamba, el momento óptimo de aplicación es inicio de macollaje, cuando surge esta estructura que ustedes ven acá al lado, denominada de doble lomo, que es el inicio de la diferenciación floral en el cultivo del trigo, o sea, cuando ya empieza a desarrollarse la espiga. Inicio de macollaje hasta final de macollaje, máximo inicio de elongación, cuando surge esta otra estructura denominada de espiguilla terminal. Entonces el mejor momento para posicionarlos es en macollaje, ¿ok? 2,4-D y dicamba en macollaje. ¿Qué sucede si nosotros posicionamos estos herbicidas fuera de este rango óptimo de aplicación? Si lo aplicamos antes, un 2,4-D por ejemplo,
nosotros vamos a tener problemas de fitoxicidad como disminución de la estatura de planta, deformación de espiga, deformación de hojas, principalmente esto. Si posicionamos después del periodo óptimo, tendremos principalmente problemas de esterilización floral, o sea, vamos a tener problemas de esterilización, ¿sí?, de las espiguillas y por ende vamos a disminuir la cantidad de granos por espiga, o sea, ya tenemos una merma del potencial, una merma directa del potencial productivo del cultivo. Eso entonces en el caso de 2,4-D dicamba. Si utilizamos un fluroxipir, por ejemplo, este es un herbicida ya que tiene una flexibilidad mayor en cuanto al rango de aplicación. El fluroxipir incluso podemos utilizar antes del inicio de macollaje hasta cerca de la emisión de la hoja bandera. Tiene un nivel de seguridad mayor en función del herbicida. Pero siempre debemos llevar en consideración clase de malezas, flujo de emergencia que tenemos en el campo, o sea, la competencia para poder determinar cuál es el mejor herbicida. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, siempre llevar en consideración levantamiento florístico, conciencia del periodo crítico, para ahí entonces determinar el herbicida y en qué momento posicionar estos herbicidas, ¿ok? Si usted tiene alguna duda a más sobre este asunto, por favor entre en contacto con nosotros, ¿sí? Que con mucho gusto lo vamos a atender. Yo dejo mi número de teléfono acá, la dirección de las redes sociales también, y están todos invitados a conocer nuestro trabajo en Paraguay, ¿sí? Estamos principalmente acá en la zona sur de Alto Paraná, pero extendemos nuestro trabajo a todo Paraguay. ¿Ok? Yo les agradezco por la atención y espero haber ayudado y les dejo un gran abrazo y una excelente zafra a todos.